Buenas y grandes noches, aquí desde Santiago, la noche del jueves, miércoles 21 de octubre de Ya 2020. quisieras que fuera jueves. Estamos en una noche bastante agradable en Santiago, aquí a puertas del plebiscito que se decidirá este domingo 25 de octubre por dónde va este país. Aquí le habla PH, cómodamente sentado con micrófono nuevo que se escucha mucho mejor. Y me acompaña el ejemplo de civilidad, el ejemplo de responsabilidad con ustedes, la ciudadana Sailor Moon. Este es un programa especial justamente sobre el plebiscito. Vamos a ver ciertos aspectos precisamente de la constitución que quieren cambiar, que es la de 1980, y toda la... Así es. Y además queremos informarlos. Si usted vota por el apruebo o el rechazo, no importa, porque el día de hoy queremos que vamos a reflexionar sobre algunas cosas que se están diciendo sobre la antigua constitución y cómo van a ser las cosas con la nueva. Vamos a discutir ciertos temas, ¿no es cierto?, como la AFP, la salud, etcétera. Y la idea es aprender, obviamente, y que usted esté listo para ejercer su voto el día domingo, con todo el conocimiento que nosotros le hemos traído hasta acá con mucho esfuerzo, hemos preparado para usted. Y con mucho cariño y amor para que ustedes se informen. Claro. Bien, antes de meternos de lleno al análisis de la Constitución, vamos a hacer una pequeña introducción del por qué se hizo la Constitución de 1980. Ujú. Para eso hay que remitirse al, al primer gobierno, al segundo mandato o periodo de mandato de Jorge Alessandri en 1925. Regresado al exilio, una de las condiciones que puso el presidente el León de Tarapacá para volver era que se votara una nueva constitución. ¿Bien? Y así nace la constitución de 1925, que en resumidas palabras se puede hablar como una constitución proteccionista, donde el Estado tiene una fuerte participación, alta protección social y un estado de economía proteccionista. Entonces, altos aranceles, lo que se llamaba una economía ya empezaba a manejarse, ¿no?, un concepto de una economía que sustituía las importaciones después de la baja de la venta del salitre y que después se acentúa con la crisis de 1929 y que en Chile más encima se ve aún más terrible con el terremoto de Chillán. ¿Bien? El punto aquí es por qué después del golpe de Estado o pronunciamiento militar fue necesario cambiar la constitución. La respuesta se puede encontrar en los mismos abusos que el gobierno de Lupe ejerció a partir de la constitución de 1925. O sea, el hecho más importante de que para que las sentencias judiciales, como lo hablábamos en el capítulo anterior, se puedan hacer Claro. valer, tenían que pasar previamente por el Ministerio del Interior. Bien, eso en la Constitución del 80 se termina. Nace la facultad de imperio del Tribunal de Justicia, que en el fondo es impartir directamente orden a la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia. Bien, y también se cambia el modelo económico, que efectivamente ya había, eh, ya estaba quedando atrasado respecto a la economía, al tipo de economía que el mundo estaba haciendo de libre mercado. En ese sentido, en su tiempo, la Constitución de 1980 fue bastante moderna, vino a modernizar todo el sistema económico chileno y mal que mal fue el impulso que nos trajo a este punto. O sea, si Chile empezó a recibir inmigrantes, si Chile se pudo separar de la economía que lo rodeaban como la peruana argentina, que por ejemplo Argentina vive en frecuente crisis, fue justamente por el modelo económico que dejó la Constitución de 1980 o la Constitución de Pinochet para que le arde más el culo. ¿Bien? En ese sentido, llegamos a este año pasado, en octubre, todo el cagazo que quedó, toda la instrucción que trajo, y pasamos de un malestar social a de repente un acuerdo político para cambiar la constitución. ¿Dónde salió esto? Nadie sabe cómo llegaron ahí, nadie sabe qué negociaron, pero nos metieron en este encrucijado. Entonces, a partir de lo ya expuesto, Sailor Moon, ¿qué puedes decir tú de la constitución de 1980? Bueno, uno de los primeros argumentos
que se han establecido o que se están como llevando a cabo por la propaganda, ¿no es cierto?, política, etcétera, es que la Constitución del año 1980 es la Constitución de Pinochet, constituida, ¿no es cierto?, por un gobierno de dictadura, y por lo tanto esta Constitución necesita básicamente un lavado de imagen porque representa todo lo que fue el régimen militar y, ¿no es cierto?, la opresión de la época, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro primer argumento en la investigación que hicimos es que la constitución la actual constitución chilena, de partida jamás va a ser de una persona, ni de un dictador, ni de ningún presidente. La constitución es de todos los chilenos. Segundo, esa constitución no la hizo Pinochet, se le encargó a un comité de constitucionalistas expertos. Y tercero, y más importante, para no redundar más en el asunto, es que, bueno, Chile ha tenido diversas reformas a sus constituciones. Ya tenemos el cambio, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1833, la de 1925 y ahora la de 1980, que tiene una tradición, la Constitución chilena tiene una tradición de más de 200 años. Entonces, de partida, nunca fue la Constitución de Pinochet. Segundo, los artículos que reformó Pinochet, de esos artículos que se cambiaron en su gobierno, queda el 15%. Por lo tanto, esa constitución ya no es, nuestra constitución ya no es la de Pinochet. Quedan un 15% de los artículos originales. Entonces, la constitución de 1980 ha tenido diversas reformas en los gobiernos de la concertación. El más importante fue el realizado por Ricardo Lagos en el año 2005, quien citó lo siguiente: tenemos por fin una constitución democrática. Solo agregar una cosa más que, como bien dijo Sailor Moon, detrás de la creación de la Constitución del 80 está la llamada Comisión Ortúzar, del profesor Ortúzar de la Universidad de Chile, como principal referente, y dentro de la comisión estaba el profesor Silva Bascuñán de la Universidad Católica. Entonces, para crear esta constitución, efectivamente se llamaron a los grandes juristas del Chile del momento. Bien. Claro. Y como bien señalaste, esta constitución fue lo que nos dio estabilidad. Si uno ve, después de 1990, la estabilidad que alcanzó Chile a partir de la constitución, nos separa de los demás países de América Latina. Recuerdan el golpe de Estado de Fujimori en el 92. Recuerden la crisis de Argentina en el 2000. Recuerden, bueno, Evo Morales en Bolivia, que fue un chiste de gobierno. O sea, todo ese tipo de populismo que se presentaron en otras partes de América Latina se evitó en Chile gracias a la Constitución de 1980. ¿Ya? Porque vino a garantizar nuevos derechos, nuevos controles constitucionales, nuevos balances, y probablemente, lo vamos a tocar más adelante, también vino a reforzar el derecho más importante que quizás tenga la Constitución, que es el derecho de propiedad. Claro, no, y algo importante que es mentira, la clase política de izquierda y derecha hoy en día en la televisión dicen como si nada que esta constitución es ilegítima, cosa que es falsa, ya hemos dicho. Y además, otra cosa importante es que cuando Ricardo Lagos reforma la constitución, el año 2005, hoy en día él aparece en la tele diciendo que él no pudo, ¿no es cierto?, reformarla porque resulta que él le hubiese gustado hacer más reformas, porque si no, el Congreso no le permitió hacer todas las reformas y que él hubiese hecho una mejor constitución. Y desde ahí sabemos que el señor Ricardo Lagos miente, porque de hecho las reformas que él hizo se aprobaron con casi unanimidad en el Congreso. Y él además sacó la firma de Pinochet de la Constitución y puso la suya, y de los que ahora su firma está ahí, y también la firma de otros que ahora andan diciendo que esa constitución, ¿no es cierto?, es ilegítima, porque es de dictaduras. Les recuerdo que esa constitución ha existido más años en democracia que en dictadura. ¿Cuántos años llevamos con esta constitución en democracia? 30 años, más de 30 años. Mira. 40 años. No, y recuerden que Ricardo Lago es un personaje bastante particular en este país. Recuerden que por ahí tiene una demanda por paternidad, que Sí. hizo el Lagi. Así que
no sé, la figura de Ricardo Lagos, siempre lo han querido pasar por un gran estadista y resulta que no sé si es tal. Pero continúa, por favor, Sailor Moon, sobre la Bueno, otra, Constitución. otra constante que se habla sobre la Constitución es sobre el Tribunal Constitucional. Principalmente se dice que debido a la actual Constitución, los proyectos se declaran inconstitucionales constantemente gracias al Tribunal Constitucional. El problema aquí es el siguiente. Queremos interpelarlo a usted, señor auditor. ¿Acaso usted ha investigado por qué esos proyectos se declararon inconstitucionales? Se los vamos a recordar aquí. Primero, porque eran proyectos que atentaban contra la libertad individual. Segundo, muchos de esos proyectos vulneraban el derecho de propiedad. Tercero, muchos de esos proyectos son económicamente inviables. Cuarto, esos proyectos pueden ser más perjudiciales que beneficiosos para la sociedad. Por lo tanto, el rechazo del Tribunal Constitucional de estas proposiciones son la más clara evidencia de que tenemos una clase política inepta, que no sabe hacer su trabajo, que no tiene idea de derecho, de economía y de mercado laboral, y por lo tanto el Tribunal Constitucional jamás va a poder aprobar esas leyes, porque ellos no se hacen cargo tampoco de qué financiamiento van a tener las leyes que quieren promulgar en la Constitución. Entonces hacen proposiciones fantasiosas. Claro, y hay que señalar también que el Tribunal Constitucional existía antes de la Constitución del 80. Para los que dicen que el Tribunal Constitucional es una herramienta de la Constitución, existía antes de la Constitución del 80 y ha sido utilizada por todos los gobiernos para sus fines, así que no es novedad. Claro, y algo importante que es que en todos los países existen controles de la constitucionalidad de las leyes, obviamente, porque es importante regular las leyes. Por ejemplo, en Alemania, en España, en Austria, en Rusia, y estos tribunales o estos mecanismos, ¿no es cierto?, que analizan, controlan la constitucionalidad, no están ahí para frenar proyectos, sino para analizar su constitucionalidad y su viabilidad. Y por lo tanto, no porque, no porque estos proyectos sean elegidos por la gente, ¿no es cierto? O no porque usted cambie la constitución, estas cosas van a mejorar. No porque sea elegido por la gente el Tribunal Constitucional, las cosas van a cambiar tampoco. Esa es como la gran mentira que quiere dar a aparecer en la prueba, que cambiando la Constitución va a cambiar todo, va a verse luz gratis. No, Y y ¿sabes qué? Es una mentira intelectual, es deshonesto, es majadero, es descarado decirle a la gente que los problemas del país se van a arreglar por una constitución. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero en el fondo es como que, que le echen la culpa a la constitución del trabajo que no han sido capaces de hacer ellos durante todo este tiempo que han estado en el Congreso, es la más clara evidencia de que hay algo raro. O sea, tenemos que pensarlo no dos veces como ciudadanos. ¿Qué es lo que nos están vendiendo cuando nos dicen que van a cambiar la Constitución? Cuando hay muchas cosas que se pueden arreglar solo con leyes. Ni siquiera tienen que ver con la Constitución. Ahora las vamos a ir analizando punto por punto. o sea, en el fondo hay que pensar quién se va a ver más beneficiado con una nueva Constitución. Claro, ¿Quién, quién hacer parecer que la gente va a ganar, pero ¿están así o no? ¿y qué te Esa es la pregunta. garantiza? Claro, ¿y qué te garantiza que ellos mismos sean honestos durante el proceso? O sea, es una mentira constante que le han dicho a las personas. Por ejemplo, nos dicen que el proceso constituyente va a durar 2 años, o sea, no, perdón, va a durar 9 meses. Y yo me río cuando lo escucho hablar porque eso es ridículo. ¿Usted sabe cuánto duran los procesos constitucionales en Latinoamérica, en todos los países que se han cambiado las constituciones? Entre 2 y 5 años por lo menos. Entonces, si cree usted que en 2 años le van a arreglar la constitución, más encima, o sea, es una mentira tras otra, tras otra, tras otra. ¿No? Y la gente ahora necesita trabajo, ahora necesita mejorar, no puede esperar 3 años para mejorar su situación.
Claro, y sabes que lo más irónico es que solo hay que reformar leyes y hacer reformas pequeñas a la Constitución. Entonces, ellos podrían arreglar estos problemas si fueran políticos honestos, que se partieran el lomo haciendo su trabajo, generando leyes que arreglen estas soluciones, porque la Constitución no puede encargarse de todo tampoco. Acá lo vamos a revisar. Por ejemplo, con una nueva Constitución se dice, podemos resolver el problema de la inclusión en Chile. ¿Por qué? Se alega muchísimo que la Constitución deja fuera a grupos como los mapuches, como la comunidad queer o LGQB, ¿cómo se dice? La comunidad LQ, LGTB, ¿no? LMN, esa, LGTB, ¿no? claro, los tricolores, deja fuera a las mujeres y deja fuera a los migrantes. Esta es una mentira enorme. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? No, porque en el fondo, en resumidas palabras, que la Constitución aplica a todos los chilenos. Claro, dice lo siguiente, dice, todos los hombres, antes, años atrás, decía esto, el artículo 1 de la Constitución, decía, todos los hombres nacen libres en derechos, etcétera, etcétera. Esto se cambió y ahora lo que la Constitución dice es, las personas nacen libres en libertades y derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando cambian la palabra de hombre a persona, la idea era desde un principio incluir a todas las personas chilenas. Ahora, dime tú, ¿un mapuche es una persona o no es una persona? O sea, Lo es, mapuche es chileno para empezar. claro, es chileno de partida. ¿Las mujeres somos personas? Sí. ¿Los migrantes son personas? Sí. ¿Las personas con discapacidad son personas? Sí. ¿Las personas homosexuales son personas? Sí. Por lo tanto, ya están contenidos y protegidos por la Constitución. Yo no sé de dónde salió ese discurso. Una niñita una vez estaba diciendo que las mujeres no estaban incluidas en la Constitución y ella no estaba en la Constitución. Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? ¿Qué profesor de colegio falto de criterio te dijo esa mentira? Porque es una mentira. La Constitución chilena incluye a todos los chilenos. Es más, en el artículo 19 de la Constitución, numeral 2, dice lo siguiente, en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Por lo tanto, la Constitución ya contempla e incluye a todos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, no necesitamos recalcar la inclusión de grupos que ya están contenidos en la Constitución. Sería redundante porque la palabra persona incluye, ¿no es cierto?, o es la condición que compartimos todos los seres humanos del territorio chileno. ¿Qué pasaría si en vez de personas diría en Chile todos los hombres, mujeres, lesbianas, gays, transexuales, bipolares, etcétera, son iguales ante la ley? ¿Qué pasaría si de repente sale un viejísimo cuarto sexo y Claro. queda afuera? Y ¿Qué pasaría? así como vamos, tendríamos que agregar a los pansexuales, a los animales, no sé, no sé. ¿Me entienden ustedes? O sea, Pansexuales. No, porque claro, el punto es que no, ¿por qué quieren especificar si va a ser para peor? Para empezar, ya, si se hace, claro. si se redactó de esa forma fue justamente para evitar excluir a gente, pero esta gente no entiende, pues, ya. No, porque dicen, la crítica o lo que más me llega es, pero es que los mapuches no están defendidos en la Constitución. Y yo les digo, pero si los mapuches son personas como tú y como yo, son chilenos, nacieron en Chile, tienen padres chilenos, ¿cómo no van a estar en la Constitución contemplados? Lo están. Entonces, es redundar y aparece esta cuestión ridícula del lenguaje inclusivo. En el fondo que quieren que las minorías gobiernen a la mayoría, eso quieren, o sea que en el Sí, fondo, claro, las minorías que son de su lado, obviamente. claro. O sea, yo no sé si quiero que Flor Motúa haga la constitución, te cagó el mate, pues, bueno. Pero bueno, eso es un Y tema aparte. O sea, entre Pamela Giles y el Florcita Motúa tenemos las perlas No preciosas nos queda del nada. Congreso chileno, claro. Ya salimos en la prensa internacional, ¿no es cierto?, por una diputada que corre como Naruto por el Congreso.
Ya, pero continúa entonces con el análisis de la Bueno, también se habla, ¿no Constitución. es cierto?, del tema de los derechos humanos. La idea, ¿no es cierto?, es que la Constitución, es lo que están pidiendo los reformistas de la Constitución, es que la Constitución incluya los derechos humanos que constan en los tratados internacionales. Porque, ¿no es cierto?, para que estos tengan como rango constitucional. O sea, lo que pasa es que eso es una discusión que se está dando hace tiempo Mm, ya, hay que decir verdad. en ¿Cuál el es el mundo, valor claro. cuál el valor de los tratados internacionales? ¿Están por sobre la ley Mm, o al tener que ser ratificados por la Constitución están por debajo de la ley? claro, Bien, y eso depende de la prioridad que el Estado chileno le otorgue a los tratados internacionales. O sea, si queremos, ¿no es cierto?, adherir a la ONU, ¿no es cierto?, y todas las estupideces que están haciendo, y a la Organización Mundial de la Salud que está matando a gente, podemos arreglarlo con una reforma a la Constitución. no, y es más, recuerden que el cagazo que llegó con el Tribunal de la Haya fue porque Chile había suscrito un tratado internacional Ujú, donde acordaba someterse a su diferencia con otros países al Tribunal de la Haya. Entonces, al claro. momento de ratificarse ese tratado, no sé si no lo leyeron, no sé si lo pasó por alto, o peor, quizás le dio lo mismo, casi que a la cagada con el norte de Chile. Así que Claro, los tratados internacionales nunca son de confianza, nunca, nunca, nunca. Perdemos toda nuestra soberanía a partir de eso. Dicen es que buscan peligroso. protegernos. Además van cambiando, si te fijas, según la época, según el clima político, según, no sé, te aseguro que si hubiese una guerra entre Estados Unidos y China, cambiaría los derechos humanos, las prioridades de las instituciones internacionales. Obvio que van a cambiar, entonces y eso va a afectar a América Latina, sí o sí. Y otra cosa importante que quería agregar. eh, La Constitución sí protege los derechos humanos de todas maneras, están consagrados en el artículo 19 de la Constitución. Así que eh, usted no puede decir que la lo que pasa es Constitución no que, protege los derechos humanos porque sí lo hace. el artículo 19 son todos los derechos que garantiza la Constitución. El derecho a propiedad, el derecho a libertad Ujú, personal, el derecho de libertad de opinión. Y entre el derecho que destaca ahí, numeral, no recuerdo cuál, efectivamente el octavo promueve, protege y asegura los derechos humanos del ciudadano. Entonces, yo no sé qué más quieren que se diga, que pueden claro. protestar con capucha, no la van a perseguir. Que vamos a dejar libres y todos los terroristas en igualdad de condiciones, no sé qué quieren, no sé qué más quieren. Y algo Claro, muy importante también, agregar. Por ejemplo, yo cito este ejemplo reiteradas veces, porque esto pasó en otros países, pasó en Chile años atrás, pasó, por ejemplo, en Venezuela con Maduro, donde ahora Maduro, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que hacen muchos países es pasarse por la raja los acuerdos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Venezuela es un Estado soberano, por lo tanto Maduro puede hacer lo que se le entre en gana dentro de su país y ninguna institución internacional, por más que le digan o le aconsejen o le supliquen que él deje de violar los derechos humanos en su país, si él no quiere, no lo va a hacer, porque él ya lo hizo y él cambió la constitución para poder estar en el poder, ¿no es cierto?, y seguir haciéndolo. Y hay gente que lo niega. Por ejemplo, hay gente que lo apoya, que es lo peor. claro, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno negó o puso en duda el reporte que hizo Michelle Bachelet sobre el peligro que corre la gente y los derechos humanos en Venezuela. De hecho, en Venezuela, por ejemplo, un 33% de las muertes por COVID han sido por falta de personal de salud, falta de agua y falta de insumos, ni siquiera por el bicho. Además, Maduro reitera una y otra vez que los informes de derechos humanos, que son reiterados, ya le han hecho varios informes y varias peticiones, ¿no es cierto?, para que deje de violar los derechos humanos, pero él no lo hace. Michelle Bachelet realizó 558 entrevistas y varias visitas a Venezuela para constatar, ¿no es cierto?, la violación de los derechos humanos. De hecho, hay un informe del militar Rafael Acosta que fue torturado por aplastamiento constante y fue asfixiado. Y en Venezuela, porque acá nos escandalizamos cuando el joven Gutiérrez era, perdió ¿Sí? la vista debido a balines,
en sus ojos, que ni siquiera se pudo comprobar que eran balines de carabineros o balines de otras personas, no estoy segura, pero creo que eso fue. En Venezuela, a diario, cientos de jóvenes pierden la vista por balines en los ojos. 3.7 millones de venezolanos sufren desnutrición. Entonces, y mira, justo como, igual que pasa en Chile con Allende, necesitan un carnet de adherir al partido del gobierno para poder comer, imagínate. Entonces, No, sí, esas personas en Venezuela se les vulneran reiteradamente sus derechos humanos. Ya hay miles de personas que deben haber sufrido tortura, haber sido perseguidos, la oposición callada. Entonces, no, sí. y, y, Recuerda y, que y según Venezuela Navarro, adscribe a estos derechos a estos tratados internacionales, imagínate. recuerda que según Navarro y según Vallejo y la Carlos Carrera, esa weá no pasa en Venezuela. No, Eso esa es weá lo no. peor, que la clase, hay una élite política de izquierda radical que niega constantemente lo que está pasando en Venezuela. Es más, dicen que es una mentira de la derecha chilena y lo repiten en todos lados y dicen, no, pero si en Venezuela la gente tiene salud gratis y educación gratis. Y yo les pregunto, ¿y por qué cree usted que, a ver, qué persona en el mundo arrancaría de la salud y la educación gratis, atravesaría todo el desierto chileno a riesgo de morirse para poder entrar en Chile? O sea, No, si usted es tan maravilloso el país de Venezuela, ¿por qué están todos acá? no, ¿Me y también entiendes? lo que pasa en Cuba también, pues. Arrancan de allá Claro. teniendo todo gratis, ¿por qué? No, pero mira, por el lado malo, mira por el lado bueno. En Venezuela va a ser Navidad pronto. ¿Cómo así? ¿Viste? ¿No? Maduro por decreto adelantó Navidad a noviembre. ¿Por qué hizo eso? ¿No? Por la crisis económica. La única Ah, forma de reactivar el la consumo es economía es que la gente adelantando compre. Navidad. Mm. Que no sé, ya esta agua parece Macondo. Es Sí, tanto realista en Venezuela que bueno, ya voy a ver a Aureliano Buendía, weón, al lado de Maduro, de weón. Maduro. Y sabes que el proceso de Venezuela fue igual al chileno, muy similar. Empezaron estallidos sociales repentinos, extraños, que la gente no entendía de dónde venían. Después la clase política les dijo que querían cambiar la constitución, que cambiaron la constitución, se gastaron, decía él, toda la plata en cambiar la bandera, cambiar los símbolos patrios, y ahí está Maduro. ¿Qué más agregar? No sé qué más agregar. No, pues lo que está pasando habla por sí solo. No, Sí, sí, no es necesario agregar nada más. nada, nada. Otro punto importante que se dice de por qué cambiar la constitución. Se dice que con la nueva constitución podemos construir un... Ah, ya le hablé de la inclusión, de los derechos humanos también. Este es importante. Cambiando la constitución resolveremos por fin el flagelo del cename. ¿Verdadero No o sé, falso, PH? no, es totalmente falso. No. Para empezar, el problema del Sename es algo que se arrastra desde mucho tiempo atrás, desde que, bueno, creo que antes de la Constitución del 80, y Sí. efectivamente en ninguna parte de la Constitución habla del Sename. Pues, o sea, Es que es el problema, la gente no sabe que el cename no está en la constitución. De hecho, el cename está a cargo del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, no se encuentra regulada en la Constitución. Entonces, si a usted le dijeron que cambiando la Constitución le iba a arreglar la vida a todos los niños del Sename, eso no va a pasar. De hecho, gran parte de las instituciones del Sename, además, quería acotar, se financian de manera privada. Ni siquiera el Estado puede financiar el Sename, por lo tanto, ni siquiera otorgándole que la Constitución no puede hacer nada con respecto a eso. o sea, es en actitud del gobierno más que del Estado, en el fondo. O sea, Sí, ¿qué sistema de protección de la niñez es bueno si no tienen gobiernos que realmente se preocupen de los niños? Pues, si han pasado por todos los gobiernos, todos. Solo que todos. efectivamente ya con el último tiempo la weá explotó totalmente. O sea, ¿No? Y los que casos de pero, corrupción mira, y de pedofilia, imagínate. ¿para qué damos con cosas? Si siempre se sabía que los niños del Senado se los violaban. Eso va a sonar crudo, pero todos sabían eso. Siempre. Habían Era un secreto a investigaciones, voces. habían reportes. Entonces, que ahora se digan que justo ahora explotó, no.
demasiada hipocresía de su parte. Si todos sabíamos lo que estaba pasando ahí. Y nadie fue capaz de ayudar a esos cabros. Entonces, No, el que cambiar la constitución para cambiar el Sename no, realmente no va a ser así. claro, y un llamado de atención a la Cita Bachelet, que ahora es, ¿no es cierto?, encargada de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Qué ridículo. Ella es la comisionada de Derechos Humanos de la ONU porque la gente sí, porque ella fue torturada y su padre fue torturado y tuvo la pobrecita que irse a vivir al exilio, perfecto. Pero en su gobierno, bajo su mandato, se murieron más de 1.200 niños en el Sename, de manera sospechosa, porque ella puso a esas personas a cargo de esos niños. Entonces yo me pregunto, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? No, y recuerden que fue la misma Bachelet, la mamá de Bachelet, la señora Geria, que decía que en la Alemania Oriental no se violaban los derechos humanos. Negando la realidad otra vez con la izquierda. Ese es el nivel de hipocresía de esta gente. No, y Bachelet ya ahora que, claro, es comisionada para derechos humanos y toda la weá, diciendo que su gobierno, para empezar lo que pasó el terremoto del 2010, pues, ya, no vamos a olvidar lo que pasó con Fernández, que ella misma dijo en la presión en la televisión que no había maremoto y se escuchaba de fondo que decía la va llevando a Juan Fernández. ¿Eso queremos, weón? Qué ¿De terrible. verdad? ¿A esa mujer le vamos a hacer caso? Mm. Estamos mal, muy mal. Pero Otra cosa continuemos con el también, análisis de la constitución que me está dando continuemos. raya. Sí. Se dice que la Constitución de 1980 no garantiza el derecho a la salud. La primera acotación que vamos a hacer es la siguiente. Ay, señores, me da pena decir esto, pero es la verdad. A ver, yo creo que la verdad no se puede pintar bonita. Ya les hemos dicho, hemos explicado, hemos tirado harto análisis económicos, vamos a tirar gráficos para que usted conozca la realidad del país. No se puede garantizar como un derecho la salud sin financiamiento, porque si no, sería algo inconstitucional. La Constitución solamente dice lo siguiente: la Constitución asegura que la persona puede elegir el sistema de salud que estime conveniente. Ahora, el problema que usted tiene como ciudadana, ¿no es cierto?, es que el sistema público de salud enfrenta una atención paupérrima, con lo que el Estado ya gasta en ella. Esto se puede resolver, ¿no es cierto?, pero el asunto no se atiende en la Constitución, sino en una ley sectorial. ¿Qué son las leyes sectoriales, señor PH? Bueno, como su nombre lo dice, son leyes que se dictan por sectores, o sea, en este caso los ministerios, ya sea de economía, por ejemplo, salud, Ministerio de Educación, son leyes específicas de cada cartera, pero el punto es, como bien dice la ciudadana, es que siempre que se hace una nueva ley, siempre tiene que ir aparejado con un presupuesto, siempre, siempre. Entonces, cada vez que se hace el presupuesto nacional para el año entrante, se van viendo las leyes que necesitan ser promulgadas. Entonces, cada ley tiene su presupuesto para gastar. Y como bien dice Sailor Moon, llevar al punto de la salud gratis sería inconstitucional porque no hay suficiente presupuesto. De hecho, la Constitución garantiza que tengamos acceso a la salud, que podamos elegir dónde atendemos. Que no sea todo público ni todo privado, sino que cada uno verá dónde se puede atender. Y Claro. claro, todos hemos visto los cagazos que hay en los consultorios, la gente que se ha muerto en lista de espera, eso nadie lo va a negar. Pero el punto es que ese tipo de reformas se pueden hacer sin cambiar la Constitución. Que en el fondo, ¿qué va a pasar si cambiamos la Constitución a partir de lo que quieren salud? ¿De verdad que piensan que se va a financiar los tratamientos de cáncer totalmente? El punto es que, ¿con qué dinero? Si claro, con esta gente mierda saca todos los impuestos, van a llevar al colapso económico del país. Eso va a pasar. Sí, ¿para qué estamos con cosas? ¿Quién paga siempre? Moya. Como se decía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que financiarlos. Ahora, el Estado puede establecer prioridades. Obviamente, si la salud fuera una prioridad para nuestros congresistas, y si nuestros congresistas se atendieran todos en FONASA como debería ser,
Porque obviamente si ellos, el mejor incentivo que un político podría tener para arreglar el sistema público de salud es pertenecer al sistema público de salud. Son pocos los congresistas que con integridad han declarado pertenecer a FONASA. No, y si esta gente que mira a Europa o al país, al primer mundo, hablando de salud garantizada, les voy a poner dos ejemplos para que quede claro el punto que estamos tocando aquí. Aquí no estamos diciendo que la salud no es importante ni que es un derecho humano, no, pero la forma de afrontar el problema de la salud es distinta según los gobiernos. Claro. Por ejemplo, en Canadá, efectivamente existe un médico particular, o sea, un médico de zona que se llama, médico familiar, que atiende gratis a la gente. ¿Sí? Eso es verdad que uno puede pedir una hora y más o menos en un tiempo razonable lo va a atender el médico. Pero si tiene que ser atendido por un especialista, tiene que esperar mínimo 6 meses. O sea, si usted tiene un dolor de rodilla y quiere curárselo, por el sistema público canadiense, tiene que esperar 6 meses. Imagínate, Bien. y nosotros acá es la misma. O sea, aquí por último, claro, uno podría esperar el sistema público, pero el sistema privado no es tan privativo como el canadiense. Atenderse a un médico, una consulta privada en Canadá es totalmente inalcanzable para la gente común. Pero aquí en Chile sí lo puede hacer. Y el segundo ejemplo que quiero dar, vamos a Holanda, Europa, primer mundo, ¿bien? Por favor, si usted tiene un amigo holandés, fíjese cómo tienen los dientes. Los holandeses les faltan piezas dentales. El sistema público no abarca el cuidado dental en Holanda. Así que si quiere buscar ejemplos buenos, el primer mundo no lo es. Así que el tema de salud obviamente es importante, pero la forma de financiar es donde todo se cae. Todo se cae. No sé, Exactamente. Y todos se reían, se enojaron. Hay gente que iba a los conciertos que decía, no puedo entender cómo el ministro Mañalich dijo que tenemos el mejor sistema de salud del sistema solar. Déjeme abrirle los ojos, ciudadano chileno. Y hoy día, esta noche, usted se va a sorprender al comprender que el ministro dijo la verdad. ¿Por qué? Porque el sistema de salud chileno es uno de los mejores en eficacia, es decir, se logra la mejor atención posible con el presupuesto limitado que el gobierno le entrega a la salud. No sé por qué se repite en la tele, ¿cierto? Obviamente todos hemos vivido las filas del consultorio, tener que esperar, tener que ir temprano a las 6 de la mañana, estar parado para hacer la fila. Yo lo entiendo y todos queremos que mejore, pero eso se puede mejorar con leyes que se pueden regular a través del Ministerio de Salud. No es necesario cambiar la Constitución. Esa es una mentira que a usted le dijeron. Si usted espera que se le acabe la fila del consultorio con la nueva Constitución, déjeme decirle que le han mentido, y le han mentido muchísimo. Es que claro, es una promesa falsa, una promesa política negligente, fantasiosa, ridícula, y que genera expectativas en la gente que no son reales. Además, eso es lo que se llama populismo. Populismo, total, pero sí es una cosa descarada. Y te dicen, pero si en Cuba y en Venezuela la salud es gratis. Y pregúntele a los venezolanos y cubanos donde la salud es gratis, ¿por qué están en Chile? Y ahí usted se va a dar cuenta cuál es el problema. ¿Por qué usted cree que ellos arrancan de la salud gratis? No, deben ser alienados, deben ser gente que no piensa solo en el patrón, piensa que el patrón va a ganar plata con su sacrificio. Eso Claro. dice la gente de izquierda. Otra cosa importante es sobre las pensiones y las AFP y la Constitución. TVN Tarde, con el periodista, recuerdo que su nombre es Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez, junto a otro periodista, que es el periodista de la economía, que me parece que, bueno, no sé su nombre, creo que es Andrés Vial, estaban hablando y Andrés Vial presenta la noticia del día. ¿Sabe cuál es la noticia del día de hoy, en la tarde? El sistema de pensiones chileno es el mejor de Latinoamérica y uno de los 10 mejores del mundo. ¿Qué te parece esa noticia? No,
Es imposible, ¿cómo si el sistema de AFP es el más corrupto de todo el mundo? Y espera esto, además, el periodista Gonzalo Ramírez no se lo creía y le decía a Vial, que estaba presentando la noticia, le decía, es mentira lo que tú me estás diciendo, debe estar mal hecho ese estudio, no te puedo creer, y lo increpó varias veces. Y Vial le decía, no, es cierto, la, la noticia dice lo siguiente, Chile tiene el mejor sistema de pensiones de América Latina, según el índice global Melbourne Mercer. Dice, el mejor posicionado de América Latina es Chile en el puesto 13, seguido por Colombia en el puesto 21, Perú en el puesto 24 y Brasil en el puesto 26. El penúltimo lugar lo ocupa Argentina, que solo ¿Quién más, po? supera a Tailandia, claro. Los Países Bajos y Dinamarca fueron elogiados por los especialistas por mantenerse firmes durante la crisis del coronavirus y no permitir que sus ciudadanos mermen sus ahorros, como ocurrió en Australia y Chile. Porque obviamente porque la gente, esa plata de la AFP que a usted le dieron es su propia plata, son sus propios ahorros. Obviamente si usted los quiere gastar antes, está bien, pero eran para su No, propia ¿sabes pensión. qué? No está tan bien porque después esa gente, sí, no tiene suficiente plata para pensionar, el Estado tiene que hacerse cargo. Ese es el Claro, problema. el Estado siempre se tiene que hacer cargo de los que más lo necesitan. Por lo tanto, mira, fue una medida muy populista, porque si te fijas, la gente estaba con el descontento social, preocupados por la pandemia, y el gobierno te regala plata. Pero resulta que es una mentira, porque el gobierno no te está regalando plata, te está dando permiso para sacar tu propia plata. Te está Y la prestando tu gente, plata, no puede. y la gente estaba feliz con los políticos porque habían logrado esa estupidez. Pero es darle una falsa señal a la gente, porque también tú le enseñas a la gente que los políticos les entregaron plata, cuando en realidad te dejaron gastar tu propia plata. Esa es la cosa. Ya de a poco Así van que, cayendo todos los mitos que han levantado esta gente, po. claro, porque es un tremendo mito. En Chile siempre hemos creído que estamos mal, que estamos súper mal, que somos los peores, que somos penca, que nuestra salud es pésima. Señor, usted no ha visto cómo son los sistemas de FP y pensiones en otros países y en el resto del mundo. Y le recomiendo ponerse a estudiarlo. Porque la verdad es cierto que el sistema chileno ha sido un exitazo mundial porque permite a las personas generar ahorro privado ellos mismos a unas excelentes tasas de retorno. ¿No? Y todo lo que la AFP, la AFP gana plata, pero también gana la gente, po. Así el punto es que Claro, no se puede retirar la plata porque simplemente se le va a acabar más puntos. Se ajustando la cantidad de años que vive la gente, se puede mejorar esto. se Se puede puede mejorar, mejorar pero fácilmente. ¿para qué vamos a romper algo que ha funcionado? Si esa es la cosa que no entiendo. Sí, es que la gente cree, porque otra vez estos políticos irresponsables, populistas, demagógicos, le llevan diciendo todos los días durante los últimos años que estamos mal y que las pensiones y los abuelitos se mueren pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, las pensiones podrían ser mejores, son paupérrimas para muchas personas, eso es verdad, lo vivimos, pero se puede mejorar. Mire, la Constitución a todo esto, entonces, no se encarga en forma determinada de las AFP. El decreto, o sea, el numeral número 18 de la Constitución dice que existe derecho a la seguridad social, pero no, la Constitución no regula la AFP. La AFP se regula a través del decreto de ley 3500. Por lo tanto, la Constitución solo se limita al derecho de seguridad social y de distinguir entre sistema público y privado, donde usted puede elegir entre sistema público y privado, subrayando la supervisión del Estado a estas instituciones. Si las pensiones son bajas en Chile, es algo que no tiene nada que ver con el Estado ni con la Constitución. La AFP se encarga de generar rentabilidad, ¿no es cierto?, por lo Sí. aportado por los contribuyentes, según lo acordado de manera individual entre ambas partes. Cada trabajador en Chile, ¿no es cierto?, debe aportar mes a mes eh, para, ¿no es cierto?, juntar para estos fondos de retiro. La mayor parte de los fondos de retiro hoy en día en Chile vienen de la rentabilidad que generó la AFP y no del capital aportado por las personas. Entonces, el 70% de lo que usted le van a dar en su pensión es lo que la ISAPRE
digamos, que gestionó en el mercado, y el 30% es lo que usted aportó. Entonces yo tampoco veo que sea un sistema tan injusto. Sí hay que mejorarlo, se le pueden hacer muchas reformas, pero no están en la Constitución. Entonces también, si ustedes le dijeron que la Constitución iba a arreglar el tema de la AFP, la mentió en su cara, señores y señoras. No, no crea mentira, weón. Claro, pero es que, y siguen insistiendo en la mentira y es redundante. Y yo intento explicar a la gente, pero la gente, sabes que no cree. Uno le muestra los gráficos, le puede mostrar la estadística, le puede mostrar la Constitución con el decreto y hacerle entender que la palabra FP no está contenida dentro de la Constitución, pero la gente, hay muchas personas que no hacen caso, que le creen a estos políticos una falsa promesa, son políticos sin ética. Bueno, como estaba diciendo, que el Estado administre las pensiones o se haga cargo de la AFP no va a resolver el problema real que es de nuestro sistema de pensiones. ¿Cuáles son los problemas reales del sistema de pensiones chileno? Que hay un bajo porcentaje de cotización, que la mayoría de las personas prefieren no cotizar. Segundo, que han aumentado las expectativas de vida. Obviamente el chileno de hoy día va a vivir hasta los 90 años, ¿no es cierto? Cuando antes el chileno promedio vivía hasta los 70 años. También ha aumentado la informalidad laboral, es decir, uno picotea en varios trabajos, ¿no es cierto? A veces sin contrato, por lo tanto, ese es un problema también que se puede arreglar. Y no olvidar que las reformas hechas por los gobiernos de la Concertación han empeorado, de hecho, el sistema de pensiones que se hizo de la Constitución del 80. Lo han empeorado. Sí, es verdad, es verdad. O sea, fue el mismo Ricardo Lagos que hizo una reforma legal que hacía que todas las pérdidas de la AFP sean amortiguadas por los cotizantes. Po. Sí, no, y mira, Fue epidemia que eso esa weá, po. quiero mostrarles esto porque es importante. Un aplauso lo hago otra vez por su carerrajismo. Mira, encontré hoy día el artículo que decía eso mismo que tú estás agregando sobre Lagos y la reforma a las pensiones que han hecho estos gobiernos. De hecho, las reformas que han hecho los gobiernos de Concertación han empeorado el sistema de pensiones que existía en la Constitución del 80. Primero, algunas modificaciones de las AFP desde su creación. Lo que hizo el presidente Elwin fue que el Banco Central dejó de proteger nuestros títulos de inversión en el decreto 734 de 1944. Después, en el gobierno de Frey, se traspasaron las pérdidas de la AFP a través de la rentabilidad negativa, en la ley 18.137 del año 1999. Tercera reforma, la de Lagos, donde se crearon multifondos y con eso aparecieron las comisiones fantasmas, en la ley 19.795 del 2002. Quinta reforma, la de Bachelet, que eliminó las garantías del sistema bajando las pensiones artificialmente, permitiendo el ingreso de compañías de seguros, en la ley 20.255, artículos 73 y 82 del año 2008. Y finalmente Piñera le puso la guinda a la torta porque en su reforma las AFP dejaron de pagar multas cuando no cumplen con la rentabilidad de la ley, rentabilidad, en la ley 20.552 del año 2011. Por lo tanto, el problema nunca estuvo en la Constitución, sino en las reformas al decreto de ley 3.500 que han hecho nuestros presidentes de la Concertación. Imagínate, todo lo que a ustedes le molesta, lo hicieron ellos mismos. Claro, a lo largo de los años. Faltaría hacer herramientas para evitar ese tipo de cambios que perjudiquen a los cotizantes, pero de ahí cambiar la constitución, ¿para qué? Cambiar el sistema de pensión, ¿para qué? ¿Dónde vamos a sacar tanta plata? No, y si te fijas son esas mismas ya, y estas cosas que hicieron los gobiernos de la Concertación se pueden corregir mediante reformas a las leyes. No es necesario, no sacan nada con cambiar la Constitución porque la Constitución no habla de la AFP. Tienen que reformar la ley 3.500 y arreglarlo. Y eso se puede arreglar fácilmente. Es que estos gallos no están, en el Congreso no están haciendo la pega. ¿Me entendís? Hay gente que no sabe de leyes, no sabe de economía, no sabe de constitucionalidad, niega la realidad constantemente, viven en el mundo de Bills y Papi y le encanta mentirle a usted. Porque ellos podrían estar haciendo su trabajo si Giorgio Jackson no estuviese tan ocupado en financiar su
su llegada a constituyente debería estar encargado de tener un equipo financiado por su dieta parlamentaria que le permitiera entender que el problema no es constitucional. Yo creo que él lo sabe, pero se hace el gil, porque él es bueno para hacer eso, que el problema es una ley y las leyes se pueden arreglar fácilmente. En un año podrían arreglar todo el problema de las pensiones en Chile. Si es falta de, yo no sé si es falta de voluntad, falta de inteligencia o falta de ética, porque O obviamente por falta algo les de conviene o todo lo claro, anterior también. piensa tú que la clase chilena del día de hoy pone en la Constitución todos los cagazos de la historia, para no asumir ellos la responsabilidad de las cosas que tendrían, por las que tendrían que estar trabajando ahora para cambiar. Porque echarle la culpa a la Constitución Es es lo más como, fácil no en el fondo. sé, claro, o sea, cuando, no sé cómo explicarlo, pero es igual es una jugada maestra, debo decirlo. Fue una jugada No, maestra porque porque se aprovecharon del desconocimiento de la sociedad. en el fondo el síntoma de la sociedad actual, pues no hacerse responsable de nada, pues, weón. Claro, ¿Cachai, po. no? Pero en resumidas cuentas, con el tema de la AFP, eh, fueron las reformas a la ley 3500 durante los gobiernos de concertación, no de Pinochet, después de Pinochet, que fueron protegiendo al contribuyente. Deberíamos exigir que esas reformas fueran quitadas y revertidas, y con eso el sistema andaría 80% mejor. Y es así de fácil de arreglar. O sea, digamos que no tan fácil, pero no hay que hacer un proceso constituyente de 2 años, que se va a demorar 5 años, para arreglar una situación urgente. Imagínate. En Elegimos a fin. la gente de la prueba, coche. Sí, no, y mira, y si yo creo que los votantes del apruebo van a empezar a cuestionarse cosas. Y la primera cosa que yo quería reflexionar hoy día es, usted como votante del apruebo, yo sé que la gente que está en la calle, cuando tú le tirando piedra y gritando, esas barras bravas que están rayando, ¿no es cierto?, el patrimonio chileno, rompiendo iglesias, quemando la cúpula de la iglesia de Carabineros, pregúntale a esos violentistas, ¿qué votan? ¿Qué votan? Si es que pueden votar también, pues quizás no pueden ni votarlo, Es que bajito. anda tú a preguntarles, ¿vas a votar rechazo? Y te van a tirar una piedra en la cabeza, porque votan apruebo. Entonces, yo sé que no todas las personas del apruebo avalan esa violencia o son violentistas, pero sí sé que todos esos violentistas van a votar apruebo. Entonces, usted que está en su casa, cuando piensa en votar apruebo, debe sentarse muy personalmente a reflexionar por qué va a votar apruebo. Y si usted está de acuerdo con esta violencia, porque le informo que esta gente violenta, mira, según los estudios internacionales, tú con un terrorista, con una persona violenta que está destruyendo, gritando y tirando piedras, no puedes negociar. De ninguna manera, porque tú intentas negociar, pero como ellos no tienen nada que perder y tienen la violencia en sus manos, nunca van a transar porque no les interesa, no tienen nada que perder. Por lo tanto, si yo me sentara en la Alameda, hacerle una charla educativa, ¿no es cierto?, a todos los que están ahí tirando piedras, de partida me van a matar a los 5 minutos y no voy a sacar nada porque esa gente no, tú no puedes conversar con ellos. Ellos no tienen un problema de falta de educación, es que simplemente están ahí con todo. Entonces, la única solución que tenemos para esa gente es agarrarlo con amor y cariño, subirlo al carrito carabinero y mandarlo detenido. Fácil, ¿no No, es que en el cierto? fondo eso viola su derecho humano. Ah, claro, que ahora hay que tener cuidado y hay que andar con cámaras porque anda tú a pisar una hormiga, o sea, ahora hasta las hormigas tienen derechos humanos, parece. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, obviamente, mira, sí, lo que pasó el fin de semana, o sea, del 18 de octubre del 2020, digámoslo así, eh, tú veías en la calle, ¿tú crees que los carabineros se molestaron en hacer algo, en ir a arrestarlo? Carabineros no hizo nada, miró de lejos y le echó agüita. Y cuando le disparaban, le echaban agüita. ¿Me entiendes tú? Carabineros no se metió. ¿Y qué pasó?
Y Pero no hay llegaron dos nada. barras bravas llenas de, no sé cómo llamar a esta gente, demos un nombre agradable porque estoy a punto de decirles cosas muy feas. No, lacras, pues, porque era otra definición se ¿Qué puede hacer. tal? Lacras que Claro. estaban súper sobrias para empezar. No estaban ni curados ni drogados, ¿cierto? No, Somos, para nada. claro, ¿cachai? Y estaban en su onda y se pusieron a pelear las barras bravas. ¿Tú crees que estaban pensando en Chile ni en la FP? No, esa gente está desbordada, descontrolada. ¿No? Y no se Y puede transar con esa gente. alegan que, claro, están más preocupados de una hueá arquitectónica que de la gente que sufre, de hambre y toda la hueá. Bueno, toda la gente que vive en ese sector no puede vivir, no No, puede vender su casa porque nada va a comprar ahí y tampoco puede vivir tranquilo. O y sea, no hay, esa zona está muerta. Toda claro, esa zona del centro de la Alameda con Baquedano está muerto y Plaza Italia, está todo muerto. horrible. ¿Y se Y hacen por, responsables de esa gente de la prueba? No, y nunca lo van a hacer. O sea, no, pues, o sea, está claro. de hecho, a ver, la gente, por ejemplo, están constantemente eh, hiriendo los derechos de las personas que viven ahí, o por ejemplo, ¿qué pasa con la libertad de culto y el respeto del culto de otras personas? Respeta el símbolo de la iglesia no solo es porque sea de carabineros, la iglesia representa la religión, en Chile el catolicismo es importante, ¿me entiendes tú? No hay respeto y el respeto empieza por, ¿no es cierto?, por yo, pero también por el prójimo, porque mi Claro. libertad llega hasta donde está el prójimo. Entonces, gente que no está pensando en nada. Entonces, si usted cree que esta violencia se va a detener aquí, con, salga el apruebo, señor, o gane el rechazo, lo que pase, al otro día igual van a haber marchas, van a haber manifestaciones, y lo peor es que la izquierda, ya ni la izquierda, la misma izquierda que los hizo nacer, ¿no es cierto?, que los envalentonó, que les pagó para que hicieran esos destrozos, pues ya sabemos, ya está comprobado, se ha descubierto que muchos de esos violentistas han sido pagados por la izquierda chilena, no vamos a decir por quién ni por qué partido, ya sabemos quién, ni ellos los pueden controlar, ya no hay caso, ya no ni siquiera a ellos le hacen caso. Entonces imagínate, es como, son terroristas, esa es la ¿A, palabra. a dónde vamos a llegar si esa es la pregunta? Claro. Entonces, como votante, a usted como ciudadano le invito a pensársela dos veces. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué va a votar usted? ¿Vote apruebo o vote rechazo? Lo importante es que sepa la verdad y se informe. Nosotros le estamos informando. Toda esta reforma a la Constitución, eh, si usted quiere cambiar la Constitución, está bien. Pero yo le informo que hay formas mucho más rápidas, veloces y eficientes de lograr todo lo que quieren, con algunas reformas a la Constitución y unos cuantos cambios de las leyes. No es necesario pasar por un proceso constitucional que además es sospechoso. Piensa tú que es una carta en blanco, estamos firmando un cheque en blanco, porque ni siquiera nos han dicho cómo lo van a hacer. Y han tenido el descaro además de tener un año para decirnos qué cosas de la Constitución van a cambiar, ni ellos mismos lo saben, y cómo lo van a redactar, ni siquiera han redactado un documento, o sea, no se han dado ni el trabajo de hacerlo. Y hasta el día de hoy, qué es constituyente y qué es mixta, la gente no tiene idea. ¿Me entiendes tú? No sabemos. Bueno, yo, por esa razón y muchas más, yo voto rechazo. Ay, para que les duele el orto, ¿no? Claro, pero es que, Para que, para que a nuestros haters le sangren, ¿no? ay, nuestro amigo hater, sí, tenemos un hater, estamos muy orgullosos de que nuestro canal tenga su primer hater. Le mandamos un beso y un abrazo, bienvenido al canal. Me siento realizado porque ya por último alguien no odie, es porque estaba haciendo bien las cosas. Claro, por último lo discutieron. Entonces, yo creo que el problema no es la constitución, una constitución que nos llevó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica a ser el país más rico de Latinoamérica. Bueno, hasta Bachelet. Íbamos bien, íbamos como avión hasta Bachelet. ¿Va Chile Pero 1 o bueno, Chile 2? Bachelet 2. Mira, llevamos más de una hora de programa aquí discutiendo este tema tan interesante. Y tenemos mucho más que decir, pero yo creo que eso para otro capítulo. Sí, porque el viernes va a haber un capítulo especial. Estamos moviendo las comunicaciones para tener un invitado a ese día.
Así que por hoy terminamos la discusión. ¿Algo que Sí, agregar, Sailor Moon? sí, quiero cerrar con una frase que dijo Axel Kaiser, que es lo siguiente. Una nueva constitución no va a cambiar las cosas. Y incluso podría empeorarlas, porque obviamente eh, no sabemos, no creo que una nueva constitución logre darle un mejor sistema de pensiones porque las pensiones no están en la constitución, como ya le contábamos. Kaiser dice lo siguiente: una nueva constitución es populista, demagógica, no tiene asidero en la realidad y está articulada sobre la base de un engaño. Pero, ¿qué es lo que dice la gente, no es cierto, en la encuesta CEP de diciembre del año 2019? La gente cree que con una nueva constitución van a mejorar las pensiones, va a mejorar la salud, va a mejorar la calidad de educación y va a mejorar la paz social. Pero aquí ya le estamos informando de antemano que eso no va a pasar. Espero que usted reflexione y los invitamos a ver el capítulo del viernes porque vamos a tener una invitada especial y vamos a seguir hablando porque hay muchos puntos más que tocar sobre la nueva constitución y muchos temas. Nos faltó vivienda, la defensa, ¿no es cierto?, a los consumidores del CERNAC, el tema de la hoja en blanco. No creo que una nueva constitución logre darle un mejor sistema de pensiones porque las pensiones no están en la constitución, como ya le contábamos. Kaiser dice lo siguiente: una nueva constitución es populista, demagógica, no tiene asidero en la realidad y está articulada sobre la base de un engaño. Pero, ¿qué es lo que dice la gente, no es cierto, en la encuesta CEP de diciembre del año 2019? La gente cree que con una nueva constitución van a mejorar las pensiones, va a mejorar la salud, va a mejorar la calidad de educación y va a mejorar la paz social. Y los invitamos a ver el capítulo del viernes porque vamos a tener una invitada especial y vamos a seguir hablando porque hay muchos puntos más que tocar sobre la nueva constitución y muchos temas. Nos faltó vivienda, la defensa, ¿no es cierto?, a los consumidores del CERNAC, el tema de la hoja en blanco, etcétera. Bien, entonces, sin más que agregar, nos despedimos un capítulo más de los idos de octubre. Aquí PH dice adiós, adiós Sailor Moon. Adiós, adiós. Nos vemos en el próximo capítulo especial, la segunda parte de esta análisis de la Constitución del 80 porta el plebiscito, siendo las 11:10 de la noche. Se despide Ido de octubre, porque ahora me escuchan y ahora no.